Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar y en esta ocasión seguimos hablando de redes y les comentaba que hoy vamos a dar un poco de teoría sobre medidas de centralidad. ¿A qué se refiere esto de medidas de centralidad? Pues la pregunta es, y tiene que ver un poco con problemas del tipo el que vimos la vez pasada del club de karate. ¿Cuál es el nodo más importante en una red? ¿Quién es en una red social el individuo que tiene mayor conectividad con otros? ¿Cuál es la máquina que tiene mayor conectividad en una red de computadoras? ¿Quién es el individuo que hace más contactos efectivos en una red de contagios? Entonces, esa es una pregunta importante en muchos ámbitos. Identificar el tipo de importancia, que ese es el problema del que nos habla esta cuestión de las medidas de centralidad, pues nos va a permitir plantear pues no solo escenarios, sino posibles propuestas que se pueden hacer desde lo que nuestro modelo en redes puede decir al respecto de alguna problemática o de alguna de algún tipo de cuestión que se le pregunte, ¿no? al modelo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues dependiendo del tipo de problema, pues vamos a plantear distintas formas de medir de alguna forma quién es el nodo central, ¿no? Entonces, lo más sencillo siempre es pues el central es el nodo central es el que tiene más conexiones, ¿no? El que tiene el grado más alto. Pero si tuviéramos varios nodos con alto grado, como era el caso del club de karate, ¿quién es el nodo central? ¿No? Si todos son, si tienen la misma cantidad de amigos incondicionales, ¿quién es el nodo central? El sensei o el dueño del dojo, ¿no? ¿Con quién se van? ¿No? Entonces allí una de las medidas de centralidad que vamos a poder describir, pues es aquella que concentra comunidades a su alrededor, ¿no? Y vimos que el dueño del dojo tenía una comunidad más grande alrededor que el propio sensei, ¿no? Entonces, ese es como parte de la problemática. El otro tipo de centralidad es pensando, por ejemplo, en páginas de internet, los hits que llega a tener una página, ¿no? O los clics, ¿no? Que esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo medimos la centralidad en una red de seguidores de Twitter, ¿no? Es el que tiene más seguidores o el que sus seguidores tienen más retweets de sus publicaciones, ¿no? ¿Cuál es
qué determina más la importancia de una cuenta, ¿no? En una epidemia, ¿no? ¿Cómo se miden esos contactos efectivos? ¿Es el que tiene más contactos directos, o es aquel que es central en una en alguna comunidad, ¿no? En alguna comunidad muy conectada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más conviene? ¿Desconectar las comunidades o desconectar a los individuos? ¿No? Y allí pues va a afectar el tipo de red que vayamos a tener, que también de eso tenemos que hablar un poco. En esencia, nosotros vamos a estar pensando en 3 tipos de red. Uno cuyas conexiones son aleatorias, es decir, la distribución de grado se da de forma aleatoria, con alguna distribución de probabilidad, que también vamos a jugar con eso de las distribuciones de probabilidad. Redes regulares como lattices, que pueden tener ahí cierto interés, y todo lo que esté en medio, ¿no? Que no es regular, pero no es aleatorio. ¿Qué dinámica hay detrás de este tipo de redes? Que en la literatura pues se les llama redes complejas, ¿no? Entonces, estas redes complejas, ¿cómo es su distribución de grado aproximada, ¿no? En algunos casos vamos a tener leyes de potencias, en otros casos vamos a tener otro tipo de cosas. Vamos a encontrarnos con fenómenos como el del mundo pequeño. Ahí qué tipo de centralidad es la que nos va a interesar, ¿no? El promedio de los grados, o el tipo de comunidad que se hace alrededor, o qué, ¿no? Entonces vamos hacia esos temas. Vámonos un rato al pizarrón. No creo que hoy nos dé tiempo de jugar en la computadora, pero si no, en la siguiente sesión pues revisamos estos mismos conceptos. Vamos a estar peloteando entre el pizarrón y la computadora. Vamos a regresar con esos, cómo los trabajamos en alguno de los 3 plataformas que estuvimos describiendo en las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre medidas de centralidad. Que básicamente responde a la pregunta: ¿cuál es el nodo más importante en una red, ¿no? Con determinada dinámica o lo que sea, ¿no? Entonces, lo más sencillo pues es decir el grado, ¿no? Entonces es la llamada centralidad de grado, y lo que dice es el grado más el nodo central es el que tiene el grado más alto, ¿no? Y un ejemplo trivilín pues es si tienes alguien o algo que está conectado con todo lo demás, ¿no? Si tienes una estrellita, este nodo de aquí es el nodo central, el nodo del centro es el nodo central, ¿no? Un ejemplo menos trivilín sería tener, por ejemplo,
Supongamos, ¿no? Tenemos una estrellita aquí. Tenemos este nodo que tiene dos conexiones. Pero esas dos conexiones conectan a dos estrellas. Las dos estrellas tienen el mismo número de conexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos que este es el nodo 1, el nodo 2 y este nodo es el 3. Los demás no nos interesan de momento. El nodo 1 y el nodo 2 tienen la misma cantidad de conexiones, tienen el mismo grado, ¿no? ¿Quién es más importante, el 1 o el 2? Y si fuera más importante este cuate de aquí, es decir, si quitamos a este de aquí, dejamos de tener una gráfica conexa y tenemos una que está desconectada, que tiene dos componentes conexos. Imagínense que lo que estamos modelando es la transmisión de una enfermedad, ¿no? Y que por acá se infecta a alguien, ¿no? Todos estos de aquí están expuestos de primera mano al patógeno, ¿no? Vía este cuate de aquí. Es más importante desconectar a este o a este. ¿No? Si yo no detecto a tiempo esto, ya se infectó probablemente este. Y lo que sí se puede hacer es prevenir que se contagie a la otra componente, ¿no? Entonces tienes una componente libre de la infección y esperas a que transcurra la infección de este lado, aislando a este, ¿no? Pero este de aquí, que tenía grado 2, es para ese sentido es más importante que este que tiene grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces no está tan fácil como decir, pues centralidad de grado, ¿no? Aquí es trivial, aquí ya no es trivial, ¿no? Depende del contexto. Entonces, el segundo tipo de centralidad se llama centralidad de vector propio. O de valor propio, creo que le dicen a veces. ¿Cuál es la idea? Que es un poco como esto. Entonces, un vértice o un nodo es importante, entre comillas, o central, si lo son sus vecinos. Es decir, quizás no son los que tienen más conexiones, pero sí están conectados con gente muy conectada, ¿no? O con espacios muy conectados, o con trabajos muy conectados, o lo que sea, ¿no? Lo que sea que estemos modelando. Entonces, ¿esto cómo lo describimos? Pues hay un algoritmo, ¿no? Que consiste en el paso 1, vamos a decir, pues x y igual a 1 es un score, un índice, ¿no? Del vértice y, ¿no? A todos los vértices les damos un score que inicializa en 1 y luego se hace una corrección. La corrección va a consistir en la suma sobre las jotas
de las A y J, XJ. A y J es la matriz de adyacencia. ¿No? Entonces, se puede calcular directamente para todos los nodos. Si hacemos que X sea el vector de scores, entonces si hacemos X' igual a A por X, ese es como el nuevo score de las cosas, ¿no? Y esto podemos determinar un sistema dinámico, ¿no? Entonces X de t, o X al tiempo t, si quieren, pero que sea como las notaciones que ya teníamos. ¿Quién va a ser? Pues es A por X de t menos 1, ¿no? ¿Quién es ese? Pues este es A por A de X de t menos 2. O lo que es lo mismo, A cuadrada X t menos 2. Que a su vez es A cuadrada por A de X t menos 3. ¿No? Y así nos seguimos n pasos o t pasos hasta el x0, ¿no? ¿Quién es el x0? Pues el que tenía puros unos, ¿no? Entonces el score se va a ir corrigiendo respecto a los vecinos, ¿no? Con este proceso, ¿no? Ahora, vamos a llamarle lambda i a los vectores, a los valores propios y vectores propios, ¿no? Lambda i bi son valores y vectores propios de A, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es que el score inicial ya no va a ser 1, sino van a ser la suma sobre todas las i's de lambda i por bi. No, de hecho, las lambdas i no tienen por qué ser los valores propios. Los bi sí son vectores propios, ¿no? Entonces hacemos esto así, lambda i son constantes adecuadas, ¿no? Adecuadas de tal forma que nos den los ceros, ¿no? Los ceros y los unos. Entonces, x de t va a ser a a la t por la suma sobre i de la ci de i. Esto es la suma sobre i de ci, ki, t, bi. Y esto es igual a k1 a la t, la suma sobre i de ci, ki sobre k1 a la t, bi. ¿Quiénes son esas k's? Ahora sí, las k's is son los valores propios de A. Y la K1 es el valor propio principal, ¿no? El dominante. K1 es el valor propio dominante.
Eh, Ahora, la suma esta de las K's I sobre K1 va a decaer exponencialmente, y lo que vamos a tener es que la X al tiempo T va a tender, cuando T crece, a C1, K1 a la T por B1, ¿no? Y entonces la centralidad esta del vector propio, pues es básicamente resolver el problema espectral este, ¿no? ¿Cuál es el que corresponde al score que corresponde al valor propio dominante? Ok. Una variación de esta es la llamada centralidad de Katz. La centralidad de Katz nos dice, pues agárrate esta expresión. Aquí esta sigue siendo la de adyacencia y dale una corrección. Ahora, ¿quiénes son esas? Alfa y beta, pues son parámetros positivos. En este caso vamos a tener unos vértices que tienen, unos nodos que tienen centralidad 0. En el caso de la centralidad de Katz, no. Ahora, ¿cuál es la idea? Pues para calcular el score de la centralidad vamos a tener que hacer alfa por AX más la beta por un vector de puros 1, ¿no? Que es lo mismo, porque lo podemos reescribir como X es igual, o en el tiempo T o lo que sea, a I menos alfa A por inversa por 1, 1, 1. Y bueno, aquí tenemos una beta para todas, ¿no? Este factor de corrección es el mismo para todos los nodos, pero podríamos tener un factor de corrección distinto para cada nodo, y eso lo podemos escribir como xi igual a alfa por la suma de AIJ xj más la beta i, ¿no? Otra centralidad es la PageRank, que es un poco lo que usa Google, que se parece mucho a la de Katz, pero está pensada para digráficas, ¿no? Entonces en ese caso la xi va a ser una alfa por la suma de AIJ sobre las j de xj sobre kj externo más la beta, ¿no? Entonces este es el grado exterior, ¿no? El grado hacia afuera, el grado de conexiones hacia afuera, y ese es un poco lo que hace el buscador de Google, ¿no? Ok. Algunas medidas que va a ser importante considerar. No son exactamente centralidades,
pero son cosas que tenemos que medir para hacer la descripción analítica, si quieren, de la red, ¿no? Ok. Pues eso, una primera cosa es lo que se le llama en inglés closeness, que yo le llamo cercanía, que no es exactamente cercanía en el sentido topológico, pero bueno. Y aquí esto está relacionado con la distancia entre nodos con trayectorias geodésicas, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos la distancia entre nodos? Pues vamos a decir que la distancia entre dos nodos y J es el número de aristas en una trayectoria geodésica que lo son, ¿no? ¿Y qué es una trayectoria geodésica? Pues justamente es una trayectoria cuya longitud es mínima, ¿no? Entonces, geodésica es una trayectoria de longitud mínima, ¿no? Puede haber varias geodésicas que unan a IJ, pero pues nos basta una para determinar la distancia entre esos dos, ¿no? Entonces, a esta distancia vamos a llamarle de IJ, ¿no? Es la trayectoria geodésica de IAJ. Ahora, depende de cuántas geodésicas tengamos, ¿no? La longitud media, la distancia media, es 1 sobre n-1 de la suma de las d y j, ¿no? Esta LI es el promedio de todas las trayectorias geodésicas desde I a cualquier J, ¿no? Entonces eso nos va a dar una medida de la cercanía que hay entre el nodo I y los demás, ¿no? Ahora, esta LI efectivamente no es una medida de centralidad, pero si nos quedamos con el recíproco, vamos a llamarle ese recíproco CI. Esto no es más que n-1 sobre la suma de las d y j para las i distintas de j, o las j distintas de i, perdón. Pues vamos a tener eso. Esta sí es una medida de centralidad, nada más que pues si las d son pequeñas, entonces esta cosa va a ser muy grande, ¿no? Entonces a veces se toma la media armónica, entonces se toma el CI' igual a 1 sobre n-1 por la suma de las j distintas de i de las distancias geodésicas de i a j, ¿no? Ok.
El otro lado, otra medida importante es el grado de intermediación, que en la literatura le llaman el betweenness. Que justamente es como el caso que teníamos de este lado, y se refiere a aquellos vértices que podrían separar, ¿no? Y entonces, que podrían separar la gráfica. Pues vamos a definir una MI de S y T, y esto va a ser 1 si XY está en una geodésica que une a S y T, ¿no? Y 0 en cualquier otro caso. Entonces, la medida de centralidad cuenta todas esas NI de S y T, ¿no? O sea, lo que cuenta es dónde o la conexión entre quienes se cortaría si yo saco al vértice I, ¿no? Entonces esa es XI, es la suma sobre S y T de las NI de S y T, ¿no? Entonces si XI está en una geodésica que una a S y a T, ya sumo 1, ¿no? Y eso para todos los vértices. Entonces el grado más central en este sentido de la intermediación, pues es el que está contenido en más geodésicas que puedan afectar la conectividad de la red. Entonces este es el grado de intermediación, o centralidad por grado de intermediación, ¿no? Entonces esa es la idea del betweenness, y se puede hacer un índice, ¿no? Que le vamos a llamar BC de XI, y esto, o del I, perdón, BC de I, esto va a ser la suma de las NI ST sobre GST para las S distintas de T, y 0, esto sí, NIST es distinto de 0 y distinto de GST, donde GST es el peso de la geodésica, ¿no? GST es un peso, y 0 si MSTI es igual a 0 igual a GST, ¿no? Ok. Entonces ese es un poco lo de grado de intermediación. Y tenemos que hablar de transitividad para hablar de el clustering, que era lo que andábamos viendo la otra vez, o persiguiendo la otra vez. Pero para eso hay que hablar de cliques, plexes y kernels o núcleos. Entonces, un clique es un conjunto maximal de vértices en una red, en los que cada elemento o cada nodo está conectado con otro, con cualquier otro.
¿no? Entonces son como comunidades dentro de la red, ¿no? Pero no cualquier comunidad, tiene que haber una interconexión fuerte. Un K-plex es de tamaño n, es un conjunto maximal de n nodos, tal que cada vértice o cada nodo, cada uno de ellos está conectado con n-k otros, ¿no? Otros distintos. Si se fijan, la k igual a 1 pues es un clique, y un k núcleo de n nodos es un K-plex donde cada nodo se conecta al menos con cada vértice, cada nodos, ¿no? Con otros cada nodos. Entonces, un K núcleo es un K-plex, pero un K-plex no necesariamente es un K núcleo, ¿no? Entonces hay que hablar un poco sobre transitividad y con eso casi terminaríamos. Transitividad en redes. La idea de la transitividad es si la relación que estamos viendo entre los nodos es transitiva, es decir, es el amigo de mis amigos un amigo mío, y cómo podemos saberlo, que está bien relacionado con el problema de el club de karate, ¿no? Ok. Y para esto pues vamos a tener que contar triangulitos, ¿no? Entonces, para esto nos sirve de determinar el coeficiente de acumulación, o llamado clustering, ¿no? Clustering local. Entonces el coeficiente de acumulación lo que hace es medir las trayectorias cerradas de longitud 2, las dos trayectorias cerradas, sobre todas las posibles dos trayectorias en la red, ¿no? Entonces todos los que se cierran y los que solamente tienen longitud 2, ¿no? Si la C es igual a 1, entonces la transitividad se da, ¿no? Es decir, los amigos de mis amigos son mis amigos. Y si tenemos C igual a 0, pues no hay. Hay distintas formas de calcular el clustering. Otra es contando 6 veces los 3 trayectorias cerradas, es decir, triangulitos, y eso dividido en las dos trayectorias, ¿no? Todos los vecinos, digamos. Entonces se cuenta eso, es como contamos todos los subconjuntos de 3 nodos que son vecinos y los dividimos entre los que son vecinos contiguos, ¿no? Son problemas de conteo, pero nos dicen algo sobre
esta idea de transitividad, ¿no? Y entonces en general podemos pensar que lo que estamos contando en realidad son 3 veces las 3 trayectorias conexas, o 3 trayectorias cerradas, los triangulitos, y eso lo vamos a dividir entre todas las tercias conexas, ¿no? Esto se calcula para cada uno de los nodos, es decir, es una medida local. Y eso lo podemos hacer en la práctica como los pares de vecinos conexos, directamente conexos, y los pares de vecinos de X, Y, ¿no? O del nodo Y. Es decir, todos los que están conectados entre sí, entre todos los que son vecinos del Y. Y esto es nos da una medida RI que le llamamos redundancia. Y esto lo vamos a dividir entre la mitad del grado de el yésimo por eso menos 1, ¿no? Que son todas las conexiones posibles. Esta redundancia también hay que pesarla con el grado medio, ¿no? Entonces el grado de toda la centralidad por coeficiente de acumulación de toda la red, o el promedio de toda la red, pues es nada más calcular los 6 de todos los i's de 1 hasta n y dividirlo por la cantidad de nodos que tenemos, ¿no? Entonces la intermediación nos da una idea de qué tan bien conectada está una red, y la acumulación nos da una idea de qué tantos grupos se pueden construir dentro de esa red. Ambos conceptos pues tienen que ver con este problema que revisábamos del club de karate, y cómo podemos adivinar quién se va con quién, ¿no? Entonces, pues por hoy lo dejamos aquí y vamos a hacer en la siguiente sesión la descripción de varios tipos de redes complejas, o varios hitos de las redes complejas que utilizan estos conceptos para hacer la descripción de lo que es posible hacer, ¿no? De ahí van a salir cosas interesantes como esta idea del grado de cercanía que podamos tener en una red social con alguna persona. Por ejemplo, qué tan cerca estamos de un matemático como Erdős, ¿no? Y eso tiene que ver con haber publicado algo en coautoría con alguien que fue coautor de Erdős, ¿no? Entonces, siendo Erdős un autor prolífico, pues es decir, es un nodo de alto grado, eso produce cierto efecto en toda la red de publicaciones que se conoce como el efecto del mundo pequeño. Lo mismo pasa con ciertos actores de cine, que son suficientemente prolíficos como para producir ese efecto, ¿no? Todos están relacionados a través de él por el grado de intermediación de ese nodo. Además que es un nodo altamente denso, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando un poco de eso y de los algoritmos computacionales para reproducir estos fenómenos. Pero por hoy la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.